importante es que lo notifiquen. Entonces a ese mismo correo, si no nos la manda automáticamente el sistema, tú mandas un mensajito. Si tienes mi teléfono, me lo mandas a mí, yo lo asocio también. Pueden hacerlo también en efectivo aquí en la... Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener. En sacrificio, Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor, confío en ti desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Muy buenos días a todos. Queridos hermanos, hermanas, seamos todos bienvenidos a celebrar nuestra Eucaristía Dominical. Hoy arribamos a este domingo 31 del tiempo ordinario. Ya casi se nos va acabando el año litúrgico. Bueno, y como siempre buscamos empaparnos en el Evangelio de esa doble verdad de vida o de esencia dentro de nuestra vida cristiana, como es el conocimiento de la persona de Jesús y la adhesión a su proyecto del reino. El evangelio de hoy quizás es un evangelio que yo siento de alguna forma, y siempre hay que comentarlo, como si estuviera muy trillado. Lo damos tan por supuesto, tan por entendido, que en verdad cuando uno lo revisa de cerquita puede darse cuenta que tal vez hay cosas que debo asumir con un mayor dinamismo y también con un mayor realismo con respecto al tema del mandamiento del amor, que sería el epicentro de ese mensaje de Jesús. Entonces, bueno, abiertos como siempre a lo que Dios quiera obrar en la vida de cada uno de nosotros, también según nuestra disponibilidad, recibir su amor y su gracia, vamos a iniciar nuestra celebración invocando la presencia de Papá Dios aquí en medio de nosotros. Nos reunimos, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de parte de Dios, que es nuestro Padre, y de Jesucristo, su Hijo, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Un momentico de silencio, con sencillez de corazón, reconocemos ante Dios nuestros pecados y pedimos humildemente perdón por ellos. Oramos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios, que es Padre amoroso, tenga misericordia de nosotros, el Señor perdone nuestros pecados y un día nos lleve a compartir la alegría de la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí.
juntos proclamamos la grandeza de Dios entonando el himno del Gloria. Cantamos. De silencio, cada uno presenta ante Papá Dios su oración personal. Oremos. Esa Eucaristía la vamos a ofrecer a Papá Dios por todas las intenciones que cada uno de nosotros acaba de encomendar en su corazón. Oramos también por todas las intenciones que antes y durante la misa se encomiendan en el chat que acompaña nuestra transmisión. Pedimos también de una manera muy especial por el descanso eterno y feliz de todos nuestros seres queridos difuntos, por la salud de nuestros hermanos enfermos, por quienes pelean la batalla del COVID, para que tengan fortaleza y lo puedan superar, por quienes los cuidan y por quienes buscan una solución a esta pandemia. También oramos por todas nuestras intenciones y acciones de gracia, por la paz de Venezuela y también por la paz del mundo. Padre bueno, de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor tuyo, el servicio de nosotros, tus hijos. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentaditos vamos a compartir con mucha atención la escucha de la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos
que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel, guárdalas y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que maná leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De allí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecados y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es del Hijo Eterno, perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. El Señor esté con ustedes. Hermanos, se anuncia entre nosotros la buena noticia de nuestra salvación según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle preguntas. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Es muy clave para mí en la interpretación y la enseñanza de este pasaje del Evangelio de hoy, que, como les decía, quizás tiene el peligro de pasar por aquel sobreentendido que muchos dicen: bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, y lo damos como un supuesto afirmado en este caso, un supuesto afirmado, y de verdad que pocas veces quizás profundizamos o tal vez cuestionamos algunos elementos desde la enseñanza en lo que puede ser nuestra vida cotidiana, porque ciertamente es un tema para mí un poquito álgido, no es un tema que lo vea muy fluido. Tal vez desde lo que les quisiera comentar hoy, espero que pueda ser como más asequible a todos la comprensión. Ahora bien, muchachos, hay dos daticos, creo que son dos los que te quiero dar, podría haber un poquito más, pero hay dos datos que pueden quizás ayudarnos a centrar muy bien la enseñanza de lo que quiere decir Jesús en el texto. Y ojo, también el hombre, el escriba que le responde a Jesús, de alguna manera tiene una enseñanza muy linda. Reinterpreta lo que dice Jesús, profundiza lo que dice Jesús y nos aclara con respecto al resto de esto que les voy a explicar ahorita. ¿Cuáles son esas dos cositas? La primera, en el pueblo de Jesús, la vivencia, la religión, su judaísmo, su manera de vivir esta relación con un Dios único, etcétera, por supuesto tenía vertientes, ya eso lo hemos oído y conocemos de los grupos, conocemos de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, no sé qué otro grupito se me olvida por ahí, maneras de interpretar, de entender o de vivir su propia fe. Pero el denominador común, que era central, muy epicéntrico para la vida de los judíos del tiempo de Jesús y del mismo Jesús en su propio proceso evolutivo como hombre y como Dios, era la ley. Entonces la Torá tenía un aspecto céntrico dentro de la vida de este pueblo. Lo que uno lee, pues yo no la conozco en memoria, pero sí tengo el dato. Había 613 mandamientos. Ojo con el datico, porque nos va a ayudar mucho a interpretar lo que le contesta el escriba a Jesús. ¿Ok? 613. Algunos grupos ponían a la misma altura todos los mandamientos, un poquito de radicalidad, un poquito de fanatismo, pero que es válido interpretarlo. Algunos decían que todos los mandamientos tenían la misma importancia. Ojo, la gran mayoría de esos mandamientos eran preceptos que tenían que ver con rituales. Sí, con rituales, ¿qué otra palabra puedo hablar de eso? No, con rituales, con acciones rituales. Acuérdense de eso, que si lavarse las manos, que si no tocar a una persona enferma, que bla, 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 etcétera, ¿no? Porque eso va a ir en la respuesta del escriba, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dentro de toda esa propuesta, digamos así, valiosa, por supuesto, porque yo creo que tampoco podríamos, ¿cómo se dice esto? Anatemizar, es decir, maldecir a aquel que en ese tiempo tuviese la concepción de no creer que todos los mandamientos fuesen importantes. Pero, y aquí viene el segundo punto que necesito que veas, lo importante en este evangelio, que quizás se te pasó un poquito desapercibido, no importa, yo te lo quiero hacer consciente, es que no sé si te recuerdas, ¿se dice te recuerda? No, estoy tan mal ya, man. Te recuerdas, para juntar los dos. Mira, no sé si recuerdas que generalmente los evangelistas nos cuentan, cuando hay este tipo de controversia o de preguntas hacia Jesús, generalmente nos dicen: se acercaron para colocarle una trampa.
Se acercaron para ponerlo a prueba. Se acercaron para, eso con los saduceos, con ellos, y hoy no. Hoy no, y también me lo va a responder el resto del Evangelio cuando Jesús ve en el corazón de este hombre, el corazón de un hombre bien dispuesto. Es un escriba que, teniendo un profundo conocimiento de la ley, también de la palabra de Dios, entiendo, es lo que nos hace entender el Evangelio, quiere escuchar la opinión, el parecer de Jesús sobre esa importancia que pueden tener los mandamientos. Muchachos, miren, un paréntesis pequeñito que les quiero poner porque también me puede servir mucho para lo que podría ser la aplicación práctica. Si revisas un poquitico en la vida, todo lo que pueda representar escala de valores determina para mí la existencia de las personas. Si no es una actitud, la pregunta no surge de una actitud, digamos así, vacía. Por el contrario, las personas que asumen en su vida estar manejando constantemente sus escalas de valores son personas que, podríamos decir, tienen paz, viven su existencia con plenitud, etcétera. Podría ponerte un ejemplo sencillo para que lo entiendas. Si una persona no revisa, por ejemplo, la escala de valores en el campo del materialismo, entonces nunca la revisa, por una persona que vive obsesionada por sus bienes, por lo que posee, por lo que tiene, por tener más, etcétera. Ves todas las cosas que se pueden desprender de una falla en la escala de valores. Entonces, constantemente en muchas cosas de nuestra vida, lo que va a determinar cómo la vivimos y cómo la experimentamos es la escala de valores que usemos según la situación, la realidad que confrontamos. Eso es lo que hace este hombre. Se ve frente a la ley, ve en la ley reflejado, porque es un judío escriba y cree en ello, ve en la ley reflejado lo que puede ser, entre comillas, la voluntad de Dios, pero se hace la pregunta, wow, de todos esos 613, ¿cuál es el más importante? Jesús le contesta y le contesta desde la misma escritura, desde el famoso Shema Israel, que se llama así, se le dice así, escucha Israel. Entonces esa confesión de decirle, amarás a Dios sobre todas las cosas, se me van a ir todos los adjetivos que usa, sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Creo que me falta uno. No, era con eso nada más. Ok, de esos tres me bastan, ok. Vean la vehemencia de la cosa. Sobre todas las cosas, como el único Dios que tienen, ¿no? Pero, aquí hay un pero, Jesús le anexa algo que no es nuevo. Ese dato también te lo voy a regalar, aunque yo no soy muy del Antiguo Testamento, pero me encantó el dato, leerlo y mira, sí. En el Levítico está el mandamiento del amor al prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús fusiona los dos momentos, el del Shema Israel y el momento del libro del Levítico, y lo coloca de alguna manera como una novedad. Como una novedad, ¿por qué? Te dicen, pero ¿qué novedad puede tener? Ya la gente lo había oído. No, había mucha gente en el pueblo de Jesús que eso no lo tenía como una verdad, y no por mal corazón, sino por convencimientos errados. Muchos grupos del tiempo de Jesús y muchas personas en particular tenían muy, ¿cómo se dice esto? Muy desfasado el amor a Dios y su relación con Dios y el amor con los hermanos. Ejemplo de eso tenemos recientico cuando leíamos la semana pasada Bartimeo, ¿verdad? Cuando leíamos Bartimeo, que eran los enfermos, que eran los leprosos, todo eso, gente desechada. No era gente a la que había que amar como a sí mismo, sino que habían judíos que tenían claro que dentro de su relación de amor con Dios no tenían por qué amar esa escoria o ese desecho de la sociedad. Entonces, por eso es valiosísimo cuando Jesús rompe de alguna manera la mentalidad fusionando los dos elementos. Y lo que hace para mí, como lo sella, es cuando le dice, estos son los dos, no uno, no es el Shema Israel solamente, estos son los dos mandamientos más importantes. Pasan dos cosas. A ver si lo digo aquí o lo digo más adelante. No, lo digo más adelante porque quiero ahorita ver que veamos juntos al escriba. Este escriba de buen corazón, que no está poniéndole trampas a Jesús y que necesitaba escuchar el criterio porque de alguna manera cree en él, este escriba le reafirma a Jesús lo que le dice. Está bien, Señor, está muy bien que digas. Ay, muchachos, yo necesito que ustedes vean esta novedad porque es demasiado bonita y a uno se le escapa fácil. El escriba le dice, está bien que digas que debemos amar al Señor con todas las fuerzas, etcétera, y al prójimo como a nosotros mismos, que vale más que muchos holocaustos y sacrificios. Esta es la novedad del hombre. Si cuando él le reconoce a Jesús que quizás esos otros 611 mandamientos que estaban por ahí, podrías vivir los 611, pero sin estos dos no tienen valor para nada, muchachos. Y esa enseñanza es absolutamente actual para todos nosotros.
Es poder encontrar que también en nuestra propia vida católica y nuestra propia estructura religiosa, yo hablo más quizás aquí a nivel personal, cómo constantemente uno tiene que revisar el hecho de no estar de repente generando muchos actos de piedad hacia Dios, pero que al final no logran conectarse con el mandamiento único de amor a Dios y amor al prójimo. Esta es la última parte de mi reflexión, la que voy a hacer ahorita. Yo no sé si la palabra sería reto, no me llena esa palabra, pero tal vez la palabra dinamismo sí me llena mucho. Se la cité al principio de la misa y les decía que quizás esta enseñanza de Jesús habría que ponerle esos dos adjetivos, podrían haber otros también, pero yo le colocaría a esta enseñanza amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, le colocaría el matiz del dinamismo, es decir, generalmente no es algo estático en mi vida. Generalmente uno no alcanza, digamos así como que, mira, ya alcancé el estatus de amar a Dios sobre todo y me mantengo en él, no, sino que el ir y venir de la realidad, de las realidades que nos presenta la vida, pero más que todo de las personas, puede hacer que esto varíe, tanto de dinamismo de la vida y realidad de las personas, tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Entonces veo que tiene un gran dinamismo que nunca es una cuestión estable porque depende de esas circunstancias y tiene realismo. El realismo es, papi, que si lo planteamos teóricamente, yo no sé cómo saldrías tú en ese examen, cómo pondrías o cuál sería la calificación que te colocaras en el día de hoy si tu quiz espiritual dijera, en una escala de 1 al 10, califique cuánto es su amor a Dios sobre todas las cosas. ¿Me van a dar números? Nadie. Me encantaría que trataras de calificar eso, para ver en esa escala del 1 al 10 cuánto podrías marcar ahí. Porque mira, en ese punto que necesito que lo reflexionemos, cónchale, no siempre es así. Y tú y yo lo sabemos. Y ojo, no es porque pongas tu amor o tu corazón, que pasa, ¿no?, en otras cosas que son más efímeras o menos trascendentes que Dios. No es solo por eso. Es que, muchachos, toca temas muy esenciales de la relación con Dios. Por ejemplo, que alguna vez lo hemos trabajado aquí y lo trabajaremos muchas veces porque es una de las fortalezas para mí hermosas del Evangelio, la confianza en Dios. Como muchas veces, así como lo cantábamos al principio en el canto de entrada, pero muchas veces, no, mi confianza en Dios se ve minada y eso es parte de la experiencia del amor. En el momento en que yo me atemorizo, desconfío de ese amor o de esa providencia de Dios, me está fallando esa casillita y de repente ese día me toca hacer la evaluación y ponerme 3, pero con la idea de poder subir, y dice, como un político que habla así, con la idea de poder subir, dinamismo. Y bueno, en el segundo elemento, yo siento no tenemos, siempre me pierdo la cámara esta. Mira, en la segunda, complicadísimo. Porque, pana, yo no sé, yo algún meme he leído eso, pues no me viene ahorita exactamente literal a la memoria, pero es que el rollo es ese, el planteamiento del amor al prójimo. Pero es que hay prójimos de prójimos, pana. Entonces, ese es el rollo, pero es que eso para mí es realismo. Dentro del dinamismo es un realismo, donde tú y yo como creyentes que somos escuchas de esta palabra, muchas veces nos tenemos que confrontar o vernos desnudos ante nuestra propia miseria y limitación humana, porque hay gente que no tragamos, pana. Cosa que para mí, si tú me lo preguntas como director espiritual y estamos sentaditos y yo, mi padre, tengo este problema, y te digo, mire, si lo tiene, vamos a sobrellevarlo o tratemos de sobrellevarlo de esta manera. Recuerda bien el evangelio de la corrección fraterna. Es decir, hay gente que a pesar de que le has corregido o le has pedido que cambie o mejore en un aspecto, no te permite una relación ni fluida, ni sincera, ni sana con ella, por lo tanto, tienes que descartarlo. No estás dejando de amarlo, no estás dejando por tu voluntad, no estás privándolo, digamos así, del efecto de la caridad, pero estás tomando una decisión que es para tu sanidad psicológica y por ende también espiritual. Qué difícil, claro que Jesús nos enseña, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Pero, por ejemplo, cuando tú eres estimado por una persona, que eso, yo no sé, muchachos, si lo comento hoy, se los comento 30 domingos más, pues a mí me está impresionando. Yo no sé a nivel del mundo que no creo que sea un efecto de la pandemia, creo que es un tema que estamos manejando muy en Venezuela, dentro de la pandemia, pero también dentro de toda nuestra realidad política, económica y social. Pero hermano, la viveza se nos está pasando de la raya. Aquí todo el mundo quiere vivir de todo el mundo y acabar con todo el mundo y no estamos siendo honestos, le estamos quitando uno de los valores más esenciales a la relación de una sociedad, que es la honestidad, no solo en transacciones comerciales, ser honesto, ser justos.
Eso nos está pasando. Entonces, ¿qué pasa, pana? Si a ti te timaron, cónchale, como que es difícil aplicarle lo del amor al prójimo al pana, ¿no? Porque no le voy a llamar al pana para decirle, oye, gracias por robarme, te amo, eres mi hermano en Dios. Cuando consiga otros realitos, te vuelvo a llamar para que me robes, pendejo. No lo voy a hacer. Entonces, chamito, pasamos por ese filtro. Pasamos por ese filtro y siento que si no intentas afrontarlo, pues ya ese va a ser el último puntico conclusivo, si no intentas afrontarlo, generalmente se dan estas espiritualidades que primero, aparte de ser falsas, no realizan. Entonces una persona que supuestamente tienes mucha espiritualidad, crees muchísimo en Dios y aceptas su mandamiento o su enseñanza de amar al prójimo como a ti mismo, pero en tu vida real es un eterno conflicto y vives eternamente enrollado o enrollada. ¿Cómo se podría solucionar o cómo lo podemos plantear? Yo creo que tomando más en cuenta la palabra realismo, aunque vale también la de dinamismo aquí, por supuesto, yo creo que es el realismo de pedirle a papá Dios, me gusta esta enseñanza. A mí personalmente me gusta, no sé cómo te sientes tú con ella. Cuando Jesús plantea y dice amar a Dios sobre todas las cosas, me gusta la enseñanza. Amar al prójimo como a ti mismo, yo colocaría muy humanamente, y que me perdone Jesús por agregarle una palabrita al Evangelio. No es al Evangelio, es a cómo lo puedo vivir, y es tratar de hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que yo te pediría en el día de hoy. Te pediría que lo concientizaras, que lo llevaras al plano de tu espiritualidad y que cuando te puedas preguntar, segunda pregunta del quiz, ¿cómo andas aquí en una escala de 1 al 10? ¿Cómo anda el amor al prójimo como a ti mismo? Antes de hacer la calificación, puedas pasar primero por la pregunta de he tratado de hacerlo lo mejor que puedo. Porque creo que eso es lo que marca la diferencia, muchachos. Te insisto, muchos de nosotros, quizás por lo exigente del tema, lo abandonamos. Y dices, eso no se puede hacer, pana, no puedo querer gente, así como lo dice el Evangelio, o lo disfrazamos y creamos la espiritualidad falsa. Bueno, yo te invito a ese punto medio, un punto medio basado en el realismo, donde reconociendo tus limitaciones, le pidas a Papá Dios que te dé la posibilidad, en ese dinamismo, de tratar en lo posible de amar realmente al prójimo con obras como a ti mismo. Que así sea. Amén. Amén. Besitos de pie, vamos a profesar juntos nuestra fe. Hermano, hermana, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso que ha creado el cielo y la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, que padeció, murió y fue sepultado, que maravillosamente resucitó de entre los muertos y ahora está sentado allá arriba a la derecha de Dios Padre? ¿Crees en Dios, Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Oremos juntos diciendo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que con alegría profesamos en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Pidamos a Dios que escuche nuestras oraciones y bendiga al mundo diciendo, Señor, danos tu amor para amarte en el prójimo. Señor, danos tu amor para amarte en el prójimo. Para que el amor sea el distintivo de los cristianos en el nuevo milenio, oremos. Señor, danos tu amor para amarte en el prójimo. Para que con sabiduría los que guían a las comunidades cristianas ayuden a los fieles a vivir en la verdad, oremos. Señor, danos tu amor para amarte en el prójimo. Para que los sacerdotes unidos a Cristo actualicen su vida y misión, oremos. Señor, danos tu amor para amarte en el prójimo. Para que los padres eduquen a sus hijos en la verdad, les den ejemplo y los ayuden a ser honestos, responsables y solidarios, oremos. Señor, danos tu amor para amarte en el prójimo. Para que el Señor conceda a las comunidades religiosas nuevas vocaciones y el Evangelio llegue a todos, oremos. Señor, danos tu amor para amarte en el prójimo. Para que la celebración de esta Eucaristía acreciente nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y avive nuestra caridad, oremos. Señor, danos tu amor para amarte en el prójimo. Padre, danos tu bendición y por los méritos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, escucha nuestras oraciones y graba tu ley en nuestro corazón. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sentaditos preparamos las ofrendas de nuestra misa.
¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo y te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Queridos hermanos, quiero invitarles ahora a todos a unir nuestra oración para que esta entrega generosa de Jesús, de cada uno de nosotros, le sea agradable a Dios Padre todo amoroso. El Señor reciba de nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Padre, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una generosa efusión de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces, llenos de confianza, hermanos y hermanas, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de nosotros. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo Jesús. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres y la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar la alegría de nuestra salvación y proclamar la grandeza de tu amor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida.
sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega, como en este momento, para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, el mismo Jesús nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre todo amoroso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino. De manera que ellos sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesús, en quien nosotros somos hijos tuyos. El mismo Jesús, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó el pan. Te dio gracias, Padre bueno, lo partió, se lo entregó a los suyos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, Jesús tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. De nuevo, Padre bueno, Él bendijo tu nombre, te agradeció y se lo entregó a los suyos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, aclamemos la presencia de Jesucristo vivo, resucitado aquí en medio de nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Esta obra es Cristo, tu Hijo, quien a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre la ofrenda de tu iglesia. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por esta entrega generosa nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo Freddy Jesús, seamos uno en la fe y en el amor. Desde la enseñanza del Evangelio de hoy, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se sienta explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encontremos en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo que es bueno. Toda esta oración te la entregamos, Padre bueno, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad de Dios Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión entre nosotros que somos hermanos, oremos confiadamente a nuestro Papá del cielo, como el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todo lo que sea malo, concédenos el regalo de la paz en nuestros días y ayúdanos para que con tu bondad y con tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Hermano y amigo Jesús, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos el don de la paz y de la unidad. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús, que está aquí presente, esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con su espíritu. En casa, como familia, compartimos un caluroso saludo de paz. Hermanos, el banquete de nuestra salvación ya está aquí servido y este es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta comida de salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. puestos en la presencia de Jesús, en medio de nuestra celebración, teniendo su palabra aún haciendo eco en nuestro corazón, con el deseo de poder, desde nuestras limitaciones, amarlo sobre todas las cosas, y desde su amor, la experiencia de su amor, la difícil tarea de amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Te invito a que ese corazón dispuesto y abierto lo reciba de una manera real en este momento. Adorable Jesús mío, ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven de una manera real, espiritualmente a mi corazón. Sabiendo que ya te he recibido, profundamente te amo y te adoro. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho
palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Oremos, hermanos, para darle gracias a Papá Dios. Te rogamos, Padre bueno, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con las que nos enriqueces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, muchachos, antes de despedirnos, reportarles rápidamente cómo va nuestro proceso de recolección en la campaña Tu Sueño, Tu Templo. Ya hemos, como lo celebramos la semana pasada, habíamos sobrepasado ya el 25%, pero no alcanzó a leer hasta allá. ¿20 qué por ciento? 29 puntos, ya casi el 30, es decir, casi una tercera parte. Debemos continuar haciéndolo. Sí les puedo comentar que esta semana, el día lunes pasado, se inició ya el trabajo de empastado de la pared para su ulterior pintura. Es un mismo equipo de trabajo, pero lo hacen en esas dos fases, con mucho cuidado, cuidando mucho el piso, etcétera. Y sí les tengo que confesar que estamos en la rayita, quiere decir, con lo que hemos recibido hasta ahora, cancelé esa nómina del viernes, pero esta semana estoy a la luz de la caridad de quienes puedan colaborar para poder hacer la nómina de ellos, que es de 300 semanal, para un trabajo total de $3.700, $3.900, porque son 1.300 metros cuadrados. Se consiguió que el señor lo colocara en $3 el metro, que es un precio muy, muy económico para el trabajo que se hace, que es doble, ¿qué es lo que tengo? Empastado, yo estoy estampado. Doble empastado y doble capa de pintura. Es decir, hay que pasar 4 veces por la misma área, subidos en andamios, cubriendo las alturas, todas esas cosas. Es decir, que de verdad el costo es bastante asequible, pero estamos en la rayita para continuar haciendo el pago del mismo. De resto, bueno, les iré notificando. La semana que viene traemos una fotico de lo que hayan adelantado en ese trabajo. Bien, pasado mañana, el día 2, es el Día de Todos los Difuntos. Sabemos que es una fecha muy sensible, pues, para muchos, una fecha que siempre tratamos de colocarla en una clave más bien de celebración, de alegría, de optimismo, de esperanza. Entonces, bueno, conversando con el equipo de trabajo, a pesar de que es día de semana y todos tienen sus obligaciones y sus compromisos, vamos a hacer un esfuercito para salir el día martes a las 6 de la tarde en vivo, aquí en nuestro canal de YouTube, el día martes a las 6, para que nos programemos un poquitico, si quieren participar en esa Eucaristía y puedan encomendar sus difuntos en el chat.
aunque algunas personas me han dicho si se pueden traer las listicas y eso, bueno, si usted la trae y encuentra en el momento a alguien a quien pueda entregársela, está bien, haremos como siempre un altarcito significativo para esas intenciones. Entonces, bueno, quien tenga la posibilidad puede traer su lista para acá, para la parroquia. Y el martes nos vemos entonces, Dios mediante, a las 6 de la tarde para compartir la Eucaristía en vivo. Reciban ahorita con alegría la bendición de Papá Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios que tanto nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame en cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.